En algún punto silencioso de la vida, cuando el ruido del mundo se atenúa, cuando las pantallas se apagan y el corazón habla con una voz más honesta, surge una pregunta que casi todos los seres humanos han sentido, aunque no siempre se atrevan a formular. ¿Por qué algunos parecen avanzar con fluidez hacia la abundancia mientras otros, igual de inteligentes y trabajadores, luchan constantemente por sobrevivir? No es una pregunta superficial. Es una inquietud profunda, existencial. No se trata solo de dinero, sino de dignidad, de libertad, de la capacidad de elegir una vida con sentido en lugar de reaccionar a las circunstancias. Durante generaciones, esta pregunta ha sido respondida con explicaciones incompletas: suerte, privilegio, injusticia, herencia, contactos. Algunas contienen fragmentos de verdad, pero ninguna explica el fenómeno completo. Y es precisamente en ese vacío donde aparece una obra que, a más de un siglo de su publicación, sigue desafiando, incomodando y despertando conciencias: La ciencia de hacerse rico, de Wallace de Wattles. Este libro no nació como un manual financiero convencional. No fue escrito para enseñar trucos, atajos ni fórmulas mágicas. Surgió como una declaración audaz en una época marcada por la pobreza, la desigualdad y el pensamiento determinista. Wattles no preguntó cómo ganar más dinero, preguntó algo mucho más radical: ¿existe una ley, un principio universal, que gobierna la creación de la riqueza, igual que existen leyes que gobiernan la gravedad o el movimiento? Y su respuesta fue clara, directa y profundamente transformadora: sí, existe. La lucha que este libro aborda no es solo económica. Es una lucha interna. Es el conflicto silencioso entre el deseo de más libertad, más expresión, más impacto, y el miedo heredado de no merecerlo, de no ser suficiente, de que el mundo es un juego de suma cero donde para que uno gane, otro debe perder. Esa mentalidad de escasez, tan normalizada que parece invisible, ha moldeado decisiones, sueños truncados y generaciones enteras resignadas a sobrevivir en lugar de crear. En el presente, esta lucha no ha desaparecido, se ha intensificado. Vivimos en una era de abundancia tecnológica sin precedentes, pero también de ansiedad crónica. Nunca hubo tantas oportunidades ni tantas personas sintiéndose atrapadas. El dinero fluye a velocidades inimaginables, pero también lo hacen el miedo, la comparación constante y la sensación de insuficiencia. Por eso este libro importa ahora. No como una reliquia del pasado, sino como una brújula para un mundo saturado de información pero hambriento de dirección. Wattles propone algo que, para muchos, resulta incómodo: que la pobreza no es una virtud, que el sacrificio perpetuo no es noble, y que el deseo de riqueza no es corrupto cuando nace de la intención correcta. Afirma que el impulso de prosperar es tan natural como el impulso de crecer, de expandirse, de expresar la vida en su máxima plenitud. Negarlo, dice, es negar la propia vida. La introducción de esta obra no intenta convencer con estadísticas ni con promesas espectaculares. Lo hace con una lógica serena, casi inevitable. Parte de una observación simple pero poderosa: todo en el universo tiende a expandirse. Las plantas buscan la luz. El agua encuentra caminos. La vida, cuando no se le impide, crece. Entonces surge una pregunta inquietante: si la expansión es la ley natural, ¿por qué el ser humano acepta la contracción como destino? Aquí comienza el viaje. No hacia un banco, ni hacia un negocio, ni siquiera hacia una cuenta llena de ceros, sino hacia una forma distinta de pensar. Porque Wattles es claro desde el inicio: la riqueza no comienza en el mundo exterior, comienza en la mente. No en una mente llena de deseos caóticos, sino en una mente entrenada, disciplinada, enfocada. Una mente que aprende a pensar de cierta manera. Este concepto, pensar de cierta manera, es el corazón del libro y también su mayor desafío. No se refiere a pensamiento positivo superficial ni a repetir afirmaciones vacías.
Se refiere a alinearse conscientemente con las leyes creativas del universo. A dejar de competir desde el miedo y comenzar a crear desde la comprensión. En este marco, la riqueza no es algo que se le quita a otros, es algo que se genera. La introducción deja claro que este camino no es para quienes buscan excusas ni para quienes desean resultados sin transformación. Es para quienes están dispuestos a asumir responsabilidad total sobre su forma de pensar, de actuar y de percibir la realidad. Porque, según Wattles, el mundo exterior es un reflejo directo del mundo interior. No castiga ni premia, responde. También hay una promesa implícita, casi susurrada entre líneas, no importa de dónde se empiece. No importa la educación, el entorno, la edad o los errores pasados. La ley no discrimina. Funciona igual para todos. Esta idea, tan simple y tan subversiva, ha sido una amenaza para sistemas enteros basados en la resignación y la dependencia. El tono de la introducción no es agresivo ni dogmático. Es firme, pero sereno. Como la voz de alguien que no necesita imponer, porque ha comprendido algo esencial. Wattles no escribe desde la superioridad, sino desde la convicción de que el conocimiento libera. Y esa convicción atraviesa cada página. Hay también una advertencia silenciosa: este conocimiento no es neutral. Entenderlo sin aplicarlo puede generar frustración. Aplicarlo a medias puede generar resultados confusos. Pero vivirlo con coherencia, pensarlo, sentirlo y actuarlo, transforma no solo la relación con el dinero, sino con la vida misma. La introducción cumple una función crucial: romper el hechizo de la casualidad. Nos invita a abandonar la idea de que la riqueza es un accidente o un privilegio arbitrario y a reemplazarla por una visión ordenada, casi científica, del éxito. No promete facilidad, pero sí claridad. No promete ausencia de esfuerzo, pero sí propósito. A medida que el lector, o el oyente, se adentra en este universo conceptual, algo comienza a moverse internamente. Una mezcla de esperanza y responsabilidad. Porque si existe una ciencia para hacerse rico, entonces ya no es posible culpar únicamente al mundo. Y esa revelación puede ser incómoda o profundamente liberadora. Así, la introducción no es solo el inicio de un libro. Es el inicio de una reconfiguración mental. Un llamado a abandonar la lucha constante y reemplazarla por comprensión. A dejar de pedir permiso para prosperar. A reconocer que la abundancia no es un accidente de unos pocos, sino una posibilidad natural para cualquiera que aprenda a pensar, sentir y actuar en armonía con las leyes que gobiernan la creación. Este es el umbral. Lo que sigue no es una promesa vacía, sino un sistema. No una fantasía, sino una forma de vivir. Y la pregunta que queda suspendida, como un eco que acompañará todo el viaje, es simple pero poderosa: ¿y si la riqueza no fuera algo que se persigue sino algo que se permite? Toda transformación profunda comienza con una idea que rompe el marco anterior. No una idea cómoda, sino una que obliga a reorganizar la manera en que se entiende la realidad. En la ciencia de hacerse rico, Wallace de Wattles inicia su enseñanza con una afirmación que parece filosófica, casi abstracta, pero que en realidad es el pilar práctico de todo lo que sigue. Existe una sustancia pensante de la cual todas las cosas están hechas y que responde al pensamiento. Esta no es una metáfora poética. Es una declaración ontológica. Wattles invita a contemplar el universo no como un mecanismo frío e indiferente, sino como un campo vivo, creativo, inteligente. Una sustancia sin forma fija, capaz de adoptar cualquier forma y que se organiza a partir de ideas. Todo lo visible, desde una montaña hasta una moneda, fue primero una imagen en una mente. Nada existe sin haber sido pensado antes. Aquí surge la primera ruptura con la mentalidad común. La mayoría de las personas creen que viven en un mundo rígido, limitado por circunstancias externas, economía,
política, educación, suerte. En ese paradigma, el individuo reacciona. Se adapta. Se defiende. Lucha por sobrevivir en un entorno que percibe como hostil o escaso. Wattles propone algo radicalmente distinto: el entorno no es la causa primaria, es el efecto. Esta lección no habla aún de dinero, negocios o trabajo. Habla de causa y origen. Porque, según esta visión, quien no comprende la causa jamás podrá dominar el efecto. Y la causa fundamental de toda riqueza, material, intelectual o espiritual, es el pensamiento alineado con la sustancia pensante. Para comprender esta idea, es necesario soltar el concepto de competencia como ley natural. Si la riqueza dependiera de recursos finitos, entonces la lucha sería inevitable. Pero Wattles afirma que la fuente no es finita, porque la sustancia pensante es ilimitada. No se agota. No se divide. No se reduce cuando alguien crea algo nuevo. Al contrario, se expande al ser utilizada conscientemente. Esta es una de las ideas más liberadoras y, al mismo tiempo, más desafiantes del libro. Porque si la fuente es infinita, entonces el miedo pierde su justificación lógica. El miedo a perder, a quedarse atrás, a no tener suficiente. La escasez deja de ser una realidad objetiva y se revela como una construcción mental aprendida, heredada y reforzada culturalmente. Pero Wattles no se queda en la teoría. Esta lección exige una responsabilidad enorme. Si la sustancia responde al pensamiento, entonces cada pensamiento sostenido es un acto creativo. No importa si es consciente o inconsciente. No importa si es deseado o temido. La sustancia no juzga, responde. Y aquí aparece una verdad incómoda: muchas personas han creado exactamente aquello que más temían, simplemente porque lo sostuvieron mentalmente durante años. Pensar desde la escasez produce experiencias de escasez. Pensar desde la carencia genera más carencia. No como castigo, sino como coherencia. El universo, en esta visión, no contradice la vibración mental predominante, la confirma. Por eso esta primera lección no invita a soñar sin dirección, sino a aprender a pensar de manera deliberada. A sostener imágenes claras de lo que se desea crear, no como fantasía evasiva, sino como planos mentales. De un mismo modo en que un arquitecto visualiza un edificio antes de construirlo, el individuo debe concebir su vida con precisión interna antes de verla manifestarse externamente. La sustancia pensante no responde a deseos vagos. Responde a impresiones claras, cargadas de significado, emoción y coherencia. Aquí no hay magia. Hay alineación. Cuando el pensamiento, el sentimiento y la acción apuntan en la misma dirección, la creación se vuelve inevitable. Wattles introduce también una distinción crucial: no se trata de forzar la realidad, sino de cooperar con ella. La sustancia no es un enemigo a vencer ni una entidad a manipular. Es el medio creativo del cual el ser humano forma parte. En este sentido, hacerse rico no es un acto de dominación, sino de colaboración consciente con las leyes que ya están en funcionamiento. Esta lección redefine el rol del individuo. Ya no es una víctima de sistemas externos ni un competidor desesperado. Es un canal. Un punto de expresión de una inteligencia mayor. Y cuanto más clara es la idea sostenida, más fluida es la manifestación. Sin embargo, Wattles es enfático: este principio no funciona desde la duda constante. No funciona desde el pensamiento fragmentado, contradictorio, ansioso. Funciona desde una fe intelectual, no ciega, sino basada en comprensión. Una confianza serena en que la sustancia responde porque siempre ha respondido. Aquí aparece una pregunta inevitable: si esto es así, ¿por qué no todos crean riqueza? La respuesta es tan simple como desafiante: porque la mayoría piensa de manera reactiva, no creativa. Piensa en función de lo que ve, no de lo que quiere crear.
Piensa desde el pasado, desde la memoria del fracaso, desde la comparación. Y la sustancia responde a eso. Esta primera lección no pide creer en algo externo, sino observar con honestidad. Observar cómo cada avance humano comenzó como una idea. Cómo cada objeto cotidiano fue primero una imagen mental. Cómo cada sistema económico, justo o injusto, nació de una forma de pensar sostenida colectivamente. Al comprender esto, la riqueza deja de ser un accidente social y se revela como una consecuencia mental. No inmediata, no automática, pero sí coherente. Y esa comprensión cambia todo. Porque si el pensamiento es la causa, entonces el verdadero trabajo no comienza afuera, sino adentro. En el silencio donde se forman las ideas. En la disciplina con la que se eligen los pensamientos. En la claridad con la que se define lo que se quiere crear. Esta lección no promete resultados rápidos. Promete algo más profundo, control sobre la dirección de la propia vida. Y ese control comienza cuando el individuo deja de verse separado del universo y comienza a verse como parte activa de su inteligencia creativa. Al cerrar esta primera enseñanza, queda una sensación clara: la riqueza no es un misterio inaccesible. Tampoco es una lotería. Es una ciencia porque sigue leyes. Y toda ciencia comienza con un principio fundamental. Aquí, ese principio es simple y poderoso: el pensamiento no solo interpreta la realidad, la construye. Quien comprende esto ha dado el primer paso irreversible. Porque una vez que se reconoce el poder creativo del pensamiento, ya no es posible volver a la ignorancia cómoda. Solo queda una elección: pensar al azar o pensar con propósito. Una vez comprendida la existencia de una sustancia pensante infinita, surge una consecuencia inevitable que sacude los cimientos de la mentalidad tradicional: la riqueza no se obtiene compitiendo, se crea. Esta es una de las afirmaciones más revolucionarias de la ciencia de hacerse rico, y también una de las más difíciles de aceptar para una mente entrenada en la escasez. Porque desde temprana edad, el mundo enseña que la vida es una carrera, que los recursos son limitados y que el éxito de uno implica la pérdida de otro. Wallace de Wattles desafía esta narrativa de raíz. En el paradigma competitivo, cada logro se vive con ansiedad. Cada avance está teñido de miedo a perderlo. El otro no es un colaborador, sino una amenaza. Bajo esta lógica, la riqueza se vuelve frágil, siempre en riesgo, siempre defendida. Wattles propone un paradigma completamente distinto, uno creativo, expansivo, cooperativo. En este paradigma, la fuente de la riqueza no es el mercado, ni el sistema, ni la posición social, sino la capacidad de pensar y actuar en armonía con la creación. Crear riqueza significa añadir algo nuevo al mundo. Significa aportar valor que antes no existía, o reorganizar lo existente de una manera que eleve la vida de otros. Cuando alguien crea desde esta lógica, no desplaza a nadie, expande el campo. No quita, agrega. Y la sustancia pensante responde a ese movimiento creativo multiplicándolo. Esta lección ataca directamente el miedo más profundo que gobierna las decisiones financieras: el miedo a no tener suficiente. Porque mientras ese miedo exista, toda acción estará contaminada por la urgencia, la comparación y la desconfianza. Desde ese estado mental, incluso el éxito se vive como una amenaza, porque parece provisional. Wattles insiste en que la competencia es una señal de ignorancia de las leyes creativas. No porque competir sea moralmente incorrecto, sino porque es innecesario. Quien comprende que la fuente es infinita no necesita apresurarse, ni copiar, ni destruir al otro para avanzar. Su enfoque no está en vencer, sino en crear. Este principio redefine la ética del éxito. La riqueza auténtica no se construye sobre la pérdida ajena, sino sobre el beneficio mutuo. No desde la astucia que engaña, sino desde la claridad que aporta. En este marco,
el crecimiento de uno se convierte en una invitación para el crecimiento de muchos. Pero esta idea no es ingenua. Wattles no niega la existencia de mercados, ni de sistemas económicos, ni de estructuras de poder. Lo que afirma es que quien piensa creativamente no depende de ellas para prosperar. Las utiliza, las atraviesa, las reorganiza, pero no las idolatra ni las teme. Aquí aparece una distinción clave: trabajar desde la competencia o trabajar desde la creación. El primero reacciona a lo que otros hacen. El segundo responde a una visión interna. El primero se pregunta, ¿cómo gano más que los demás? El segundo se pregunta, ¿qué puedo crear que aún no existe? La respuesta a esta segunda pregunta cambia por completo la experiencia del trabajo. El esfuerzo deja de ser una carga y se convierte en una expresión. La ambición deja de ser ansiedad y se transforma en dirección. El dinero deja de ser un fin y se vuelve una consecuencia natural del valor creado. Wattles afirma que cuando una persona entra en el modo creativo, el universo conspira a su favor. No de forma mística, sino lógica. Porque crear valor atrae oportunidades, personas, recursos y circunstancias coherentes con ese movimiento. La vida responde a la expansión con más expansión. Esta lección también confronta una creencia profundamente arraigada, que solo hay espacio para unos pocos. Que el éxito es exclusivo. Que si alguien triunfa, otros quedan fuera. Wattles desmantela esta idea con una afirmación sencilla: hay espacio para todos porque la creación no tiene límite. Aceptar esto requiere un acto de fe racional. No una fe ciega, sino una confianza basada en la observación. Cada avance tecnológico, cada innovación, cada nueva forma de servir ha generado más riqueza total, no menos. La historia humana no es una prueba de escasez, sino de expansión continua cuando la creatividad se libera. Sin embargo, este principio exige coherencia interna. No se puede pensar desde la competencia y actuar desde la creación al mismo tiempo. La mente debe alinearse. Quien observa constantemente lo que otros hacen, quien se compara, quien teme quedarse atrás, inevitablemente cae en reacciones defensivas. Y esas reacciones bloquean la claridad creativa. Wattles propone una práctica mental clara: retirar la atención de la competencia. No como evasión, sino como enfoque. Mirar hacia adentro, definir una visión propia, y comprometerse con ella sin distracciones. La creatividad necesita silencio interno. Necesita espacio mental. Necesita confianza. Aquí surge una verdad poderosa: muchas personas no fracasan por falta de talento, sino por dispersión. Su energía se fragmenta observando, comparando, reaccionando. En lugar de crear, responden. Y el universo responde a eso con más caos. La riqueza, en esta lección, se presenta como un flujo natural que sigue a quien se convierte en fuente. No a quien persigue. No a quien imita. A quien origina. Esto también redefine el concepto de mérito. No se trata de trabajar más horas ni de sacrificarse indefinidamente. Se trata de pensar con originalidad y actuar con propósito. El trabajo duro sin dirección solo genera desgaste. La acción alineada genera crecimiento. Al cerrar esta segunda lección, queda claro que el camino hacia la riqueza no pasa por destruir al otro, ni por vencerlo, ni por superarlo. Pasa por superarse internamente, por elevar la propia forma de pensar, por confiar en la capacidad creativa inherente. Porque cuando alguien deja de competir, algo profundo ocurre: el miedo se disuelve. Y donde no hay miedo, hay claridad. Donde hay claridad, hay creación. Y donde hay creación auténtica, la riqueza deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia inevitable. Así, la riqueza no se toma. La riqueza se crea. Y quien comprende esta verdad ya no corre contra el tiempo ni contra los demás.
Camina con la certeza tranquila de quien sabe que está alineado con una fuente que no se agota. Después de comprender que existe una sustancia pensante infinita y que la riqueza se crea, no se arrebata, surge una pregunta inevitable: ¿cómo se dirige ese poder creativo? La respuesta de la ciencia de hacerse rico es tan precisa como exigente, mediante una imagen mental clara, sostenida y coherente. Para Wallace de Wattles, la claridad no es un detalle menor, es el molde mismo de la creación. Nada se manifiesta de forma definida si antes no ha sido definido internamente. La sustancia pensante responde al pensamiento, sí, pero no a pensamientos dispersos, contradictorios o vagos. Responde a imágenes claras, cargadas de intención y persistencia. Aquí, la mente deja de ser un espacio caótico y se convierte en un taller creativo. La mayoría de las personas desean más dinero, una vida mejor, libertad. Pero estos deseos suelen ser abstractos, difusos, sin forma. Son impulsos emocionales, no visiones creativas. Wattles afirma que lo indefinido no puede materializarse porque no ofrece un patrón claro que la sustancia pueda seguir. Esta lección exige un acto de honestidad radical, definir con precisión qué significa riqueza para uno mismo. No en términos comparativos, no en función de lo que otros tienen, sino desde una comprensión íntima de lo que se desea vivir, crear y expresar. La riqueza, en este contexto, no es solo acumulación. Es forma de vida. Crear una imagen mental clara no es fantasear sin compromiso. Es un proceso activo, deliberado, casi artesanal. Implica elegir una visión y sostenerla incluso cuando la realidad visible parece contradecirla. No desde la negación ingenua, sino desde la comprensión de que la causa precede siempre al efecto. Wattles advierte que la mente humana tiende naturalmente a oscilar. Un día cree, al siguiente duda. Un momento visualiza, al siguiente se deja arrastrar por el miedo, la crítica o la comparación. Pero la sustancia pensante no responde a la oscilación. Responde a la constancia. Por eso esta lección no habla solo de imaginar, sino de mantener la imagen. Volver a ella una y otra vez. Refinarla. Sentirla como real antes de que lo sea. No como autoengaño, sino como alineación creativa. La imagen mental es una semilla, y toda semilla necesita tiempo, cuidado y coherencia para germinar. Aquí aparece un punto crucial: la imagen debe ser armoniosa. No puede construirse sobre el miedo, la envidia o el deseo de superioridad. Una visión basada en la carencia está contaminada desde su origen. Wattles insiste en que la imagen creativa debe surgir del deseo de vivir plenamente y de contribuir, no de escapar o demostrar. Esto redefine el papel de la imaginación. No es un escape infantil de la realidad, sino una facultad creadora. Es el puente entre lo invisible y lo visible. Quien no usa su imaginación de forma consciente vive atrapado en imágenes heredadas, límites impuestos, fracasos pasados, expectativas ajenas. La mayoría de las personas no fracasan por falta de esfuerzo, sino porque trabajan sin una imagen clara que guíe su energía. Sus acciones se dispersan. Sus decisiones se contradicen. Wattles diría que están sembrando sin saber que esperan cosechar. Esta lección también introduce una disciplina mental específica: no permitir que imágenes opuestas ocupen el mismo espacio interno. Si la mente se llena de preocupación, la imagen creativa se debilita. Si se llena de resentimiento, la visión se distorsiona. La riqueza no se construye en una mente saturada de ruido emocional. Por eso, mantener una imagen mental clara implica también control emocional. No represión, sino dirección. Elegir conscientemente qué pensamientos se alimentan y cuáles se descartan. La mente, como un jardín, siempre produce algo. La cuestión es que se decide cultivar. Wattles no propone aislarse del mundo ni negar los desafíos reales.
Propone no permitir que estos redefinan la visión interna. La realidad presente es un resultado pasado. La imagen mental es la causa futura. Confundir ambas es el error más común. Aquí emerge una verdad poderosa: la fe no es creer que algo ocurrirá, es actuar como si ya estuviera en proceso. La imagen mental clara no se sostiene con palabras, sino con coherencia diaria. Las decisiones, el trabajo, las relaciones comienzan a alinearse naturalmente con esa visión cuando se la mantiene viva. Esta lección también revela por qué muchas personas abandonan. No porque la visión sea imposible, sino porque no soportan la tensión entre lo visible y lo invisible. El intervalo entre la imagen y la manifestación es un espacio de prueba. Un espacio donde la duda intenta ocupar el lugar de la fe. Wattles enseña que quien persevera en la imagen, sin ansiedad ni desesperación, termina viendo cómo la realidad comienza a reorganizarse. No de golpe, no siempre de forma espectacular, pero de manera constante. Oportunidades aparecen. Ideas surgen. Caminos se abren donde antes no existían. La imagen mental clara actúa como un imán organizador. No atrae por magia, sino por coherencia. Atrae aquello que está en resonancia con ella y filtra lo que no. Por eso, a medida que la imagen se fortalece, también se simplifica la vida. Al cerrar esta tercera lección, queda una comprensión profunda: no se puede crear riqueza sin saber exactamente qué se está creando. La claridad precede a la abundancia. La visión precede al resultado. La mente es el primer territorio que debe conquistarse. No con fuerza, sino con dirección. No con lucha, sino con decisión. Y quien aprende a sostener una imagen clara, armoniosa y persistente, ha construido el molde invisible de su futura riqueza. Porque en la ciencia de hacerse rico, ver con claridad es el primer acto de creación consciente. Una imagen mental clara establece el molde. Pero ningún molde se llena por sí solo. Para que la sustancia pensante responda plenamente, es necesaria una fuerza interna que mantenga viva la visión incluso cuando nada externo parece confirmarla. Esa fuerza es lo que la ciencia de hacerse rico denomina fe. No una fe pasiva, ni religiosa en el sentido tradicional, sino una fe activa, dinámica, práctica. Para Wallace de Wattles, la fe es el motor invisible que pone en movimiento todo el proceso creativo. En el lenguaje común, la fe suele asociarse con esperar. Esperar que algo ocurra. Esperar ayuda. Esperar un milagro. Wattles redefine radicalmente este concepto: la fe no espera, actúa. No desde la ansiedad, sino desde la certeza. No desde la urgencia, sino desde la convicción tranquila de que la causa ya ha sido sembrada. La fe activa es la capacidad de mantener la visión interna como realidad en proceso, incluso cuando los sentidos dicen lo contrario. No se trata de negar los hechos presentes, sino de no permitir que estos dominen la mente. La realidad visible es un eco del pasado. La fe se ancla en la causa futura. Esta lección es, quizás, una de las más desafiantes, porque expone la fragilidad emocional de la mayoría de las personas. Cuando los resultados no aparecen de inmediato, surge la duda. Y con la duda, la fe se fragmenta. Pero Wattles es claro: la duda no es inocua. Es una interferencia creativa. La sustancia pensante responde al pensamiento sostenido con sentimiento. La fe es ese sentimiento de certeza interna que da peso y dirección al pensamiento. Sin fe, la imagen mental pierde fuerza. Se vuelve un deseo intermitente. Con fe, la imagen se vuelve una orden creativa. Aquí aparece una distinción crucial: la fe no se mide por palabras, sino por estado interno. Una persona puede afirmar creer, pero actuar desde el miedo. Puede hablar de abundancia, pero tomar decisiones desde la carencia. La sustancia no responde al discurso, responde a la coherencia.
La fe activa se expresa en la manera de caminar, de hablar, de trabajar, de decidir. No como arrogancia ni negación, sino como alineación. Quien tiene fe no necesita convencer a otros. No necesita demostraciones externas. Su confianza es silenciosa, estable, no reactiva. Wattles insiste en que la fe debe mantenerse sin tensión. No como un esfuerzo forzado, sino como una aceptación profunda. La ansiedad es una forma de duda. La desesperación es una forma de desconfianza. Ambas bloquean el flujo creativo. Por eso, esta lección enseña una práctica interna fundamental: relajarse en la certeza. Actuar con diligencia, sí, pero sin angustia. Trabajar con enfoque, pero sin obsesión. La fe activa no empuja, permite. Este punto es sutil pero poderoso. Muchas personas creen que creer más fuerte significa esforzarse más mentalmente, repetir más afirmaciones, controlar cada pensamiento. Wattles propone lo contrario: la fe se fortalece cuando se deja de resistir. Cuando se acepta que la ley ya está en funcionamiento. Aquí, la fe se convierte en una forma de inteligencia. Una comprensión profunda de causa y efecto. Así como nadie duda de que una semilla crecerá si se la cuida, quien comprende la ley creativa no duda de la manifestación. Simplemente continúa regando. Esta lección también confronta el hábito humano de mirar constantemente hacia afuera en busca de confirmación. Wattles advierte: quien depende de señales externas para creer, siempre llegará tarde. Porque cuando el efecto aparece, la causa ya ha ocurrido. La fe verdadera opera antes, no después. La fe activa se prueba en los momentos de silencio, cuando no hay aplausos ni resultados visibles. Es allí donde se decide si la visión se sostiene o se abandona. Y esa decisión interna es creativa. Esta enseñanza no elimina el esfuerzo. Elimina el esfuerzo inútil. Elimina la fricción interna. Elimina la lucha contra la duda constante. Cuando la fe está presente, la acción se vuelve fluida, casi inevitable. Wattles también señala que la fe no puede coexistir con la queja. La queja es una afirmación de carencia. Es una declaración de que la realidad presente es dominante. Quien se queja reafirma lo que no quiere crear. Por eso, la fe activa implica también disciplina emocional. Elegir gratitud en lugar de resentimiento. Elegir enfoque en lugar de dispersión. No como moralismo, sino como coherencia creativa. La gratitud, en este contexto, es una expresión natural de la fe. No se agradece solo lo que se tiene, sino lo que se está creando. La gratitud anticipada refuerza la certeza interna. Es una forma de decirle a la sustancia: confío en el proceso. Al integrar esta lección, ocurre un cambio profundo. La persona deja de vivir en espera y comienza a vivir en creación. Cada día se convierte en una expresión coherente de la visión interna. No hay prisa. No hay lucha. Hay dirección. Al cerrar esta cuarta lección, queda una verdad clara: la fe no es un complemento del proceso creativo, es su energía vital. Sin fe, la imagen se debilita. Con fe, se vuelve irresistible. Porque en la ciencia de hacerse rico, la fe activa no mueve montañas por magia. Las mueve porque elimina la resistencia interna que impedía que la creación ocurriera. Y quien aprende a confiar sin ansiedad, a actuar sin duda y a sostener su visión con serenidad, ha encendido el motor invisible que convierte lo invisible en forma. Hasta ahora, el camino ha sido interno: comprender la sustancia pensante, abandonar la competencia, formar una imagen mental clara y sostenerla con fe activa. Pero la ciencia de hacerse rico no se queda en el terreno invisible. Wallace de Wattles es categórico: la creación no se completa sin acción. No cualquier acción, sino acción eficiente. Esta lección marca el punto exacto donde lo invisible comienza a tomar forma tangible.
Existe una confusión común, creer que pensar correctamente sustituye al hacer. Wattles desmantela esta idea con precisión. El pensamiento dirige, la fe sostiene, pero la acción concreta materializa. Sin acción, la imagen permanece como potencial no expresado. Con acción desalineada, se desperdicia energía. Con acción eficiente, la creación avanza con fluidez. ¿Qué es acción eficiente? No es trabajar más horas. No es agotarse. No es correr en todas direcciones. Es hacer, en cada momento, lo mejor que se puede hacer en ese momento, con los recursos disponibles, desde la visión clara y la fe activa. Es una acción completa, enfocada, sin prisa ni postergación. Wattles introduce aquí una idea liberadora: no es necesario hacer cosas extraordinarias, es necesario hacer lo ordinario de manera extraordinaria. La riqueza no surge de gestos heroicos aislados, sino de una secuencia de acciones bien hechas, realizadas con presencia y propósito. Cada acción es una pieza del puente que conecta la visión con la realidad. Esta lección corrige otro error habitual: esperar a que llegue el momento perfecto. Wattles afirma que el momento perfecto es siempre el presente. La acción eficiente no depende de condiciones ideales, depende de la disposición interna. Quien espera condiciones perfectas se queda inmóvil. Quien actúa con eficiencia crea condiciones mejores. Aquí aparece un principio clave: no se debe actuar desde la ansiedad por el resultado, sino desde la fidelidad al proceso. La acción eficiente no busca forzar el resultado final, busca cumplir plenamente el paso inmediato. El futuro se construye honrando el presente. La ansiedad por el resultado es una forma de duda. Indica desconfianza en la ley creativa. Cuando alguien actúa con fe, no necesita apresurarse ni dispersarse. Hace lo que corresponde ahora, sabiendo que cada acción correcta genera el siguiente paso. La vida responde con continuidad. Wattles también subraya que la acción eficiente no imita. Copiar a otros es una forma de competencia encubierta. La acción creativa surge de la propia visión, no de la comparación. Dos personas pueden realizar acciones similares, pero desde estados internos distintos, los resultados también serán distintos. Esta lección redefine el concepto de esfuerzo. El esfuerzo forzado, tenso, nace del miedo. La acción eficiente nace de la claridad. Puede requerir energía, disciplina y constancia, pero no desgaste interno. Cuando la mente está alineada, la acción fluye con naturalidad. Un punto crucial: cada acción debe añadir valor. No solo valor económico, sino valor humano. Mejorar algo, facilitar algo, embellecer algo, simplificar algo. La riqueza es una consecuencia directa del valor añadido. Quien se enfoca en aportar valor deja de obsesionarse con el dinero, y el dinero llega como efecto secundario. Wattles insiste en que la acción eficiente debe realizarse sin mirar constantemente a los lados. Observar obsesivamente a otros rompe la concentración. La mente se divide. La acción pierde fuerza. El creador mantiene su atención en su tarea presente, confiando en que el campo creativo se expande a medida que avanza. Esta lección también aborda la paciencia activa. No la paciencia pasiva de quien espera, sino la paciencia del artesano que trabaja sabiendo que cada golpe cuenta. La acción eficiente no exige resultados inmediatos, exige integridad en cada paso. Cuando alguien adopta este principio, ocurre un cambio profundo: el trabajo deja de ser un medio para sobrevivir y se convierte en un canal de expresión. Cada tarea, por pequeña que parezca, se realiza con excelencia. Y esa excelencia es percibida, reconocida y recompensada por el sistema creativo. Wattles señala que la riqueza no llega a quien hace muchas cosas a medias, sino a quien hace pocas cosas bien hechas. La dispersión es enemiga de la eficiencia. El enfoque es su aliado.
Elegir con cuidado dónde poner la energía es tan importante como la energía misma. La acción eficiente también requiere honestidad. No prometer lo que no se puede cumplir. No exagerar. No manipular. La riqueza construida sobre engaño carece de estabilidad. La sustancia pensante responde a la coherencia, no a la astucia. Aquí se revela una ley silenciosa: cada acción deja una huella. No solo externa, sino interna. La manera en que se actúa moldea la identidad. Actuar con eficiencia refuerza la autoconfianza. Actuar con negligencia refuerza la duda. Con el tiempo, la identidad se alinea con el hábito. Esta lección no pide perfección, sino presencia. Estar completamente en lo que se hace. No pensar en el siguiente paso mientras se ejecuta el actual. No lamentar el pasado mientras se construye el presente. La acción eficiente ocurre en el ahora. Wattles también advierte contra la tentación de hacer más de lo necesario. La sobreacción puede ser una forma de miedo. Hacer sin dirección agota. La acción eficiente es precisa. Sabe cuándo actuar y cuándo detenerse. Respeta los ritmos naturales. Cuando la acción está alineada con la visión y sostenida por la fe, el universo comienza a responder con sincronicidades. Personas aparecen. Recursos se desbloquean. Información llega en el momento justo. No como milagros, sino como consecuencias lógicas de la coherencia. Al cerrar esta quinta lección, queda una comprensión sólida: la acción no es el enemigo de la espiritualidad, es su expresión. La riqueza no se manifiesta en la pasividad, sino en el movimiento consciente. Pensar sin actuar es incompleto. Actuar sin pensar es caótico. La acción eficiente une ambos mundos. Porque en la ciencia de hacerse rico, cada acción correcta, hecha en el momento correcto, con el espíritu correcto, es un acto creativo completo. Y quien aprende a honrar el presente con excelencia construye, paso a paso, el camino hacia una riqueza estable, digna y duradera. Cuando el pensamiento es claro, la fe está activa y la acción es eficiente, aparece una pregunta ética inevitable: ¿cómo se relaciona este proceso con los demás? La respuesta que ofrece la ciencia de hacerse rico es directa y profundamente contraintuitiva para la mentalidad tradicional: la riqueza auténtica solo se sostiene cuando eleva la vida de otros. Para Wallace de Wattles, este no es un principio moral decorativo, sino una ley funcional del universo creativo. En el paradigma competitivo, ayudar a otros parece un riesgo. Compartir parece una pérdida. Dar parece debilitar la propia posición. Wattles desmonta esta lógica con una afirmación contundente: quien intenta enriquecerse a costa de otros bloquea el flujo creativo. No por castigo, sino por incoherencia. La sustancia pensante responde a la expansión, no a la contracción. Esta lección redefine por completo el significado de beneficio. El verdadero beneficio no es obtener algo de alguien, sino crear una situación en la que ambos ganan. Cuando una transacción deja a una de las partes empobrecida, no solo económicamente, sino en dignidad, claridad o posibilidad, el proceso creativo se distorsiona. Wattles afirma que cada acción, cada servicio, cada intercambio debe realizarse con la intención genuina de dar más valor del que se recibe. Esta no es una estrategia de marketing, es una alineación creativa. La riqueza fluye hacia quien se convierte en una fuente constante de valor. Aquí aparece un principio poderoso: la vida busca expresarse en formas cada vez más plenas. Cuando alguien ayuda a otros a vivir mejor, aunque sea de manera pequeña, se alinea con ese impulso natural. Y la vida responde ampliando su propio campo de expresión. Esta lección también confronta la culpa asociada al éxito. Muchas personas, incluso cuando prosperan, se sienten incómodas con su abundancia. Temen parecer egoístas. Temen sobresalir.
Wattles aclara que la riqueza no es un problema cuando se utiliza como medio de expansión colectiva. El problema no es tener más, es estancarse. Elevar a otros no significa sacrificarse ni postergarse. No implica negarse a uno mismo. Implica comprender que el crecimiento personal y el crecimiento colectivo no están en conflicto. De hecho, están profundamente entrelazados. Cuando alguien crea riqueza de manera correcta, genera empleo, inspira ideas, abre caminos, demuestra posibilidades. Su éxito se convierte en una prueba viviente de que la abundancia es alcanzable. Ese impacto, aunque invisible, es real. Wattles insiste en que no se debe competir ni siquiera en el acto de ayudar. Ayudar para ser visto, reconocido o admirado es una forma sutil de egoísmo. La intención debe ser limpia. La sustancia pensante responde a la intención profunda, no a la apariencia externa. Esta lección también redefine el liderazgo. El verdadero líder no domina, eleva. No controla, habilita. No acumula, circula. En este sentido, la riqueza se convierte en una herramienta de influencia positiva, no de poder restrictivo. Hay aquí una ley silenciosa: nadie puede elevar a otros más allá del nivel al que se eleva a sí mismo. Por eso, el crecimiento personal no es un acto egoísta, sino una responsabilidad. Cuanto más se expande alguien internamente, más puede ofrecer externamente. Wattles señala que el universo funciona como un sistema de retroalimentación. Lo que se envía vuelve amplificado. No como recompensa moral, sino como resonancia. Quien da valor atrae valor. Quien facilita progreso recibe progreso. Esta lección invita a revisar la manera en que se trabaja, se vende, se lidera, se comunica. ¿Se está extrayendo o aportando? ¿Se está simplificando la vida de otros o complicándola? Cada respuesta interna ajusta el flujo creativo. Elevar a los demás también implica respetar su dignidad. No manipular. No engañar. No crear dependencia innecesaria. La riqueza auténtica no necesita víctimas. Necesita colaboradores. Wattles enfatiza que incluso en los detalles cotidianos, una conversación, un servicio, una entrega, se puede elegir elevar o reducir. Y esas elecciones, repetidas en el tiempo, definen la calidad de la riqueza creada. Esta lección también disuelve el miedo a quedarse sin. Quien se convierte en una fuente constante descubre que cuanto más circula, más fluye. La abundancia no se acumula estancándose, se multiplica moviéndose. Elevar a otros no requiere grandes gestos. Requiere coherencia. Requiere hacer bien lo que se hace. Requiere intención consciente. Y esa intención se siente, aunque no se nombre. Al integrar este principio, la relación con el dinero cambia. Deja de ser un trofeo y se convierte en un canal. Deja de ser un fin y se vuelve un medio. La riqueza se humaniza. Al cerrar esta sexta lección, queda una verdad profunda: nadie se enriquece verdaderamente solo. Incluso cuando parece individual, la riqueza es siempre un fenómeno relacional. Quien lo comprende deja de temer compartir, porque entiende que no está perdiendo, sino alineándose. Porque en la ciencia de hacerse rico, elevar a los demás no retrasa el propio crecimiento. Lo acelera. Y quien vive con esta comprensión descubre que la abundancia más estable es aquella que se construye ampliando la vida, no reduciéndola. Después de recorrer el camino completo, la sustancia pensante, la creación sin competencia, la imagen mental clara, la fe activa, la acción eficiente y la elevación de los demás, queda un principio final que no cierra el sistema, sino que lo mantiene vivo. En la ciencia de hacerse rico, Wallace de Wattles afirma que la gratitud no es una emoción secundaria, es una fuerza creativa fundamental. Es el estado interno que mantiene al individuo alineado con la fuente de toda riqueza.
Muchas personas consideran la gratitud como una reacción, se agradece después de recibir. Wattles invierte completamente esta lógica. En su visión, la gratitud es una causa, no un efecto. No surge cuando la abundancia llega, la abundancia llega cuando la gratitud se convierte en un estado permanente de conciencia. La gratitud es la señal interna de que el individuo reconoce su conexión con la sustancia pensante. Es un reconocimiento silencioso de que la vida no es un campo de batalla, sino un proceso cooperativo. Quien vive en gratitud deja de resistirse al flujo creativo. Y donde no hay resistencia, hay movimiento. Esta lección es profundamente sutil, pero absolutamente decisiva. Porque incluso una imagen clara, sostenida con fe y acompañada de acción eficiente, puede debilitarse si la mente cae en la queja, el resentimiento o la sensación de injusticia. La queja cierra. La gratitud abre. Wattles enseña que la mente agradecida se mantiene enfocada en lo que está creciendo, no en lo que falta. Y aquello en lo que se enfoca la mente, se expande. La gratitud dirige la atención hacia el proceso creativo en marcha, reforzando la fe y estabilizando la visión. Aquí aparece una distinción clave: la gratitud no significa conformismo. No es resignarse a menos. No es aceptar límites injustos. La gratitud es reconocimiento activo del bien presente y del bien en proceso. Es una postura interna de apertura, no de pasividad. La mente ingrata vive comparando. Siempre mira lo que otros tienen. Siempre percibe carencia. Siempre interpreta la realidad como insuficiente. La mente agradecida, en cambio, percibe oportunidad. Ve recursos donde otros ven obstáculos. Ve posibilidades donde otros ven límites. Wattles afirma que la gratitud mantiene al individuo en sintonía con la inteligencia creativa del universo. No por ritual, sino por coherencia vibratoria. La sustancia pensante responde más plenamente a quien reconoce y aprecia su acción constante. Este principio tiene una consecuencia práctica poderosa: la gratitud protege contra el miedo. El miedo surge cuando la mente se proyecta hacia la pérdida. La gratitud ancla la conciencia en la suficiencia presente. Y desde esa suficiencia, la creación se vuelve más fluida. Vivir en gratitud no significa ignorar problemas, sino no permitir que los problemas definan la identidad interna. El agradecimiento actúa como un recordatorio constante de que el individuo no está separado de la fuente, incluso en medio del desafío. Esta lección también redefine el éxito. El éxito no es solo lograr más, sino disfrutar conscientemente el proceso de expansión. La gratitud devuelve humanidad al camino hacia la riqueza. Evita que el crecimiento se vuelva mecánico, vacío o compulsivo. Wattles insiste en que la gratitud debe practicarse antes, durante y después de cada avance. Antes, porque fortalece la fe. Durante, porque mantiene la claridad. Después, porque evita el apego y la soberbia. La gratitud equilibra. Aquí aparece una advertencia silenciosa: la riqueza sin gratitud se vuelve frágil. Puede crecer externamente, pero internamente genera ansiedad, miedo a perder, sensación de vacío. La gratitud da estabilidad emocional a la abundancia. Esta lección también disuelve la idea de que la gratitud debe dirigirse solo a grandes logros. Wattles enseña que agradecer lo pequeño entrena la mente para reconocer lo grande. Cada oportunidad, cada avance, cada recurso es parte del mismo flujo creativo. La gratitud convierte lo cotidiano en significativo. Y cuando la vida se vive como significativa, la motivación deja de depender de resultados externos. El proceso mismo se vuelve satisfactorio. Vivir en gratitud también transforma la relación con los demás. Reduce la envidia. Suaviza la comparación. Aumenta el respeto. Quien agradece genuinamente el progreso ajeno no se siente amenazado por él.
Entiende que la expansión de uno no reduce la del otro. Wattles deja claro que la gratitud no es un acto ocasional, sino un estado mental cultivado conscientemente. Como un músculo, se fortalece con la práctica diaria. Elegir agradecer es elegir alinearse. Esta práctica tiene un efecto acumulativo. Día tras día, la mente se vuelve más receptiva, más clara, más estable. Y esa estabilidad es el terreno fértil donde la riqueza se arraiga de forma duradera. Al integrar esta séptima lección, ocurre una transformación silenciosa pero profunda. La persona deja de perseguir la riqueza y comienza a caminar con ella. La abundancia ya no es un objetivo distante, sino una experiencia en desarrollo constante. Al cerrar este principio, queda una verdad esencial: la gratitud no es el final del camino, es la atmósfera en la que todo el camino se recorre. Sin gratitud, la creación se vuelve tensa. Con gratitud, se vuelve natural. Porque en la ciencia de hacerse rico, la mente agradecida no solo recibe más, recibe mejor. Y quien aprende a vivir en ese estado descubre que la abundancia más profunda no es solo material, sino una forma de estar en el mundo con apertura, confianza y plenitud constante. Después de recorrer las 7 lecciones fundamentales de la ciencia de hacerse rico, una verdad se vuelve innegable: la riqueza no es un accidente del destino, ni un privilegio de unos pocos, ni siquiera una cuestión de esfuerzo físico. Es un arte y una ciencia que empieza en la mente y se manifiesta a través de la acción consciente. Cada principio, cada lección, no es un concepto aislado, forma un sistema interconectado, una arquitectura de pensamiento y conducta que transforma de manera profunda la relación de una persona con la vida, el trabajo, el dinero y los demás. La introducción nos invitó a mirar más allá del ruido del mundo, a cuestionar la percepción común de escasez y lucha. Nos desafió a reconocer que el universo, en su esencia, es expansivo, generoso, y que la abundancia no es una meta limitada, sino un flujo natural que puede ser sintonizado. Ahora, después de explorar cada lección, ese flujo ya no es un concepto abstracto, se ha convertido en un mapa, una guía práctica y emocional que conecta la visión interna con la manifestación externa. La primera lección nos enseñó que existe una sustancia pensante infinita que lo crea todo, y que cada pensamiento sostenido tiene un efecto tangible. Esta verdad establece que la riqueza no es cuestión de azar ni de fuerza bruta, es una respuesta natural a un pensamiento disciplinado y coherente. Cuando alguien comprende esto, deja de reaccionar al mundo y comienza a moldearlo. Ya no se percibe como víctima de circunstancias externas, sino como participante activo en la construcción de la realidad. La segunda lección reveló que la riqueza se crea, no se arrebata, derribando la creencia de que la vida es un juego de suma cero. Este principio cambia la relación con los demás, la competencia deja de ser la norma y la colaboración creativa se convierte en la vía más poderosa de expansión. Aquí surge un cambio de mentalidad esencial: ya no se trata de sobrevivir o de superar a otros, sino de aportar, generar valor y crear sin miedo. En la tercera lección, la imagen mental clara se convirtió en el molde invisible de la riqueza. No basta con desear, la mente debe contener un plano detallado de lo que se quiere manifestar. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada decisión debe alinearse con esa visión interna. Esta claridad no solo organiza la acción, sino que fortalece la fe y da dirección al flujo creativo. Es el eje que conecta la intención con la realidad, recordándonos que lo que no se ve primero en la mente, no se verá después en la vida. La cuarta lección introdujo la noción de fe activa, el motor que mantiene la visión viva frente a la duda y la incertidumbre. La fe no es esperar pasivamente, sino actuar con convicción mientras se confía en que la causa ya está en marcha. Sin fe, incluso la imagen más clara pierde fuerza; con ella, cada paso se convierte en un acto de creación. La fe activa también proporciona resiliencia emocional, protege contra el miedo, la ansiedad y la tendencia a ceder ante los obstáculos.
La quinta lección subrayó la importancia de la acción eficiente, la manifestación práctica de todo lo anterior. La creación requiere movimiento, pensar sin actuar es incompleto. Pero la acción, para ser verdaderamente efectiva, debe ser intencionada, centrada y alineada con la visión. Cada esfuerzo realizado con claridad y propósito actúa como un puente entre lo invisible y lo tangible. La acción eficiente no se mide por cantidad, sino por coherencia con la causa interna. La sexta lección nos mostró que elevar a los demás acelera la propia riqueza, revelando que la creación no es un acto solitario. La verdadera abundancia se sostiene cuando beneficia, inspira y facilita la expansión de otros. La riqueza compartida no disminuye, se multiplica. Este principio conecta la creación personal con la responsabilidad social y ética, mostrando que el éxito real no se mide solo en logros individuales, sino en el impacto positivo que se genera en la vida de los demás. Finalmente, la séptima lección nos enseñó que vivir en gratitud mantiene abierto el flujo de abundancia. La gratitud no es un sentimiento pasivo, sino un estado activo que refuerza la conexión con la fuente creativa. Quien practica la gratitud reconoce lo bueno en el presente y lo que está en proceso de manifestarse, transformando la percepción de la vida y sosteniendo la mente en un estado receptivo y creativo. La gratitud es la fuerza que consolida todo lo anterior, asegurando que la abundancia no solo llegue, sino que permanezca y se expanda. Cuando se integran todas estas lecciones, se revela un patrón. La riqueza verdadera es una consecuencia de la coherencia interna, la claridad mental, la fe, la acción consciente, la contribución y la gratitud. No es el resultado de azar ni de esfuerzo ciego. Es un proceso sistemático que requiere disciplina, comprensión y alineación emocional y mental. Cada principio alimenta al siguiente, formando un círculo virtuoso de creación sostenida. El impacto de vivir de acuerdo con estas leyes no se limita al ámbito económico. Afecta la manera de relacionarse, de trabajar, de tomar decisiones, de percibir la realidad y de experimentar la vida misma. Una mente alineada con estas leyes no se agota en la lucha ni se pierde en la ansiedad, se mueve con claridad, seguridad y propósito. La vida deja de ser un campo de obstáculos y se convierte en un terreno fértil de posibilidades. Al mirar hacia atrás, desde la introducción hasta esta conclusión, se aprecia un arco de transformación, de la duda y la escasez percibida, hacia la confianza y la abundancia consciente. La pregunta inicial, ¿por qué algunos prosperan mientras otros parecen estancados?, deja de tener la fuerza de misterio. La respuesta no está en las circunstancias externas, sino en la forma en que cada individuo piensa, siente y actúa. Esta comprensión genera libertad. Libera del miedo a la falta, de la necesidad de competir, de la dependencia de condiciones externas, de la ansiedad por los resultados inmediatos. Libera la mente para actuar creativamente, para sostener visiones ambiciosas, para elevar a otros y para vivir con gratitud. La libertad verdadera surge del dominio interno, del control sobre el pensamiento, la emoción y la acción. Al concluir este viaje, queda también un desafío eterno: ¿hasta qué punto estás dispuesto a pensar de cierta manera, actuar con coherencia, mantener la fe, elevar a otros y vivir con gratitud para crear la vida que deseas? Esta pregunta no es retórica. Es el punto de entrada a un proceso continuo. La ciencia de hacerse rico no se limita a un logro puntual, es una manera de vivir, de ver el mundo y de interactuar con él. Cada oyente, lector o estudiante de estas ideas se enfrenta a un momento de decisión: aceptar los principios como guía y aplicarlos de manera consistente, o retornar a patrones antiguos de reacción, competencia y carencia. La diferencia entre ambos caminos es clara: uno conduce a la expansión, la libertad y la abundancia, el otro mantiene la lucha y la insatisfacción. En última instancia, hacerse rico no es solo acumular bienes, sino aprender a alinear la mente, el corazón y la acción con las leyes universales de creación. Cada pensamiento sostenido,
Cada acto eficiente, cada expresión de gratitud y cada esfuerzo por elevar a otros construye un puente entre la visión interna y la vida que se experimenta externamente. La riqueza material, emocional y espiritual se convierte entonces en un reflejo de la coherencia interna. No es un regalo, ni un accidente, ni un premio a la suerte, es la manifestación natural de una vida vivida con claridad, intención y propósito. Así, al cerrar este recorrido, el mensaje es poderoso, simple y eterno: la abundancia es un derecho inherente de todo ser humano consciente, y la ciencia de hacerse rico es la guía para vivirla plenamente. La verdadera pregunta no es si puedes hacerte rico, sino si estás dispuesto a transformar tu mente y tu vida para permitir que la riqueza fluya de manera natural, sostenida y expansiva. Porque al final, la riqueza no es el destino. Es el reflejo de la mente alineada, del corazón abierto y de la acción coherente. Y quien internaliza estas lecciones descubre que la vida misma es un campo de creación ilimitada, donde la abundancia no es un objetivo lejano, sino un camino que se recorre paso a paso, pensamiento a pensamiento, acción a acción, con gratitud y propósito, hacia un horizonte que siempre se expande.